Banco Mundial, FAO, Naciones Unidas, 2005-2009, como lead autor y relatora del documento final ante las Naciones Unidas y actuó como revisora experta del capítulo 8 del panel intergubernamental de cambio climático, octava ronda, en noviembre de 2019. Recibió el Premio Bienal Sarmiento Bicentenario de Investigación por la Academia Nacional de Educación 2012. El Principado de Asturias le concedió el Premio Internacional Jovellanos de Investigación, Foro Jovellanos, Gijón 2013. En 2019, las Naciones Unidas y el Patronato Panamá Viejo le concedieron un premio por su investigación histórica en los 500 años de la Fundación de Panamá. Es evaluadora de universidades, carreras y programas de posgrado de CONEAU. Tiene numerosas publicaciones, artículos científicos indexados, capítulos de libros y libros de su especialidad. Y fundamentalmente es una consultora y amiga de FEDIAP. Todo suyo, Cristina. Muchas gracias, es muy lindo esto último. Sí, creo que soy una amiga de FEDIAP. Estábamos hablando antes de comenzar de cuántos años hacía que habíamos entablado esta profunda relación, sin la cual probablemente la gran parte de estos antecedentes no los hubiera podido construir. Bueno, FEDIAP de nuevo me invita y yo, como dije en mayo, para hablar de territorio, digo, yo no sé qué pasa con FEDIAP, si intenta que con una bonomía que mejore la puntería y que ahora haga algo mejor sobre territorio. Esperemos que sí. Esperemos poder plantear estas relaciones entre las escuelas agropecuarias, que son dinamizadoras del territorio y que son realmente relaciones inquietantes. Yo quiero homenajear hoy a la figura de un queridísimo docente que acaba de fallecer y que es miembro de mi equipo docente del área de educación agropecuaria, director del Centro de Educación a Distancia, que fue Miguel Baneso, queridísimo Miguel, ingeniero agrónomo, escultor exquisito, que nos dejó. Escuchanos, Miguel. Bueno, la agenda a partir de la cual vamos a entablar a plantear estos objetivos, es la siguiente. Vamos a analizar críticamente las misiones de las escuelas de educación agropecuaria en la Argentina. Vamos a intentar determinar qué tipos de relaciones se entablan con los territorios en cuanto a actores colectivos de su dinamización. Y por último, reflexionar sobre ventanas de oportunidad de nuestras escuelas, de las escuelas de educación agropecuaria, en relación con el territorio. Bueno, el primer objetivo, como les decía, dentro de esta agenda, es que analicemos críticamente las misiones de las escuelas de educación agropecuaria en la Argentina. Vamos a hacer una reflexión, es decir, como este cuadro que plantea al Narciso reflejándose, vamos a intentar mirarnos, que eso es reflexionar, ¿no? Es decir, doblarnos sobre nosotros mismos, algo muy importante en el caso de la educación agropecuaria en su conjunto y de las escuelas agropecuarias en particular. Hace unos años escribía que la historia de la educación agropecuaria argentina es elusiva, se escapa. Y en esto nos hacía recordar lo que señalaba un gran investigador, Fernand Braudel, historiador francés, que escribió esto a propósito de la figura de Felipe II, su tema de investigación por más de 40 años. Decía Braudel sobre su objeto de investigación, ¿no? Los recibe como a los embajadores, con la más exquisita de las cortesías. Nos escucha, pero responde en voz baja, apenas inteligible,
y sin hablar jamás de sí mismo. Es decir, este no hablar de sí mismo que encontraba Braudel en los testimonios de la vida y obra de Felipe II, nos ocurre un poco cuando enfrentamos a las escuelas agropecuarias y a su dilatada historia. Este no hablar de sí misma es una de las características de la educación agropecuaria. Tiene pocos registros, es discreta, recóndita, solo se comunica a través de sus obras, de la formación de los jóvenes y del diálogo profundo que sostiene con las comunidades locales. Vamos a volver a esto porque esta característica que quizá en una persona, en un personaje histórico como Felipe II, quien conoce el Escorial muy cerca de la ciudad de Madrid, sabe de qué se habla, porque esta figura era recoleta, lo podría justificar en cuanto a que es una persona, pero yo creo que las escuelas agropecuarias tienen que hablar como colectivos sociales, tienen que hablar más de sí mismas, tienen que estar más representadas y no solo hacer. Bien, ahora, decíamos que estas relaciones de las escuelas con el territorio son relaciones inquietantes. Bueno, vamos a ver por qué. Yo creo que desde el inicio sabemos, y vamos a tomar un inicio de las escuelas agropecuarias en la Argentina menos remoto del que corresponde, ¿no? Vamos a tomar la época independentista y tomamos este decreto del 7 de agosto de 1823 de Bernardino Rivadavia, que crea en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires la primera escuela agropecuaria oficial de lo que hoy es la Argentina. ¿Por qué decimos que lo tomamos, que hay más remotos? Y seguramente, si vamos al virreinato, por supuesto que tenemos que contar como antecedentes a las escuelas jesuíticas, que son realmente grandes escuelas agropecuarias del momento. Pero bueno, en algún punto tenemos que poner un corte. Tomamos la época independentista como punto de partida. Y entonces este decreto del 7 de agosto ya implica con lo que dice el profesor a cargo de la escuela práctica que estaba siendo creada en ese momento, enseñará agricultura teórica y práctica, hacer plantaciones de árboles para paseos, parques, combustibles y construcciones, plantas florales, frutales e industriales. Es decir, ya claramente al caracterizar esta escuela práctica, está caracterizando este decreto, que en realidad se cree que es un decreto de la pluma de Domingo Olivera, que era un ecuatoriano, secretario de Vieites, muy amigo de Belgrano, es lo que es el padre del famoso Eduardo Olivera, gente que se ha dedicado, que tiene una extensa trayectoria en lo que es la educación agropecuaria argentina, cuya finca agrícola, Los Remedios, son hoy las bases del Parque Avellaneda en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, desde este inicio, claramente al caracterizar qué iban a hacer los estudiantes, tenemos una vinculación sin duda con el territorio, sin duda con el territorio de su época. Después, la historicidad le confirió a la educación agropecuaria en su conjunto y a las escuelas los distintos rasgos que hoy poseen, y a partir de ellos podemos decir que, a diferencia de otras escuelas secundarias, las escuelas agropecuarias cumplen 3 misiones o fines. La primera misión es atender a una formación integral propia de los estudios secundarios.
Asimismo, deben preparar para los estudios superiores, que es la misión propedéutica, ¿no? Para los estudios universitarios o terciarios no universitarios. Y por último, esta tercera, que en realidad, como ustedes ven, es la primera, ¿no? La primera cronológicamente. Yo la puse aquí para poder señalarla más en sus relaciones con territorio. No olvidemos que esto es lo que nosotros tenemos que hablar. En esta tercera expresamos realmente esta misión que la une en forma total con el territorio, ¿no? Deben formar para el mundo del trabajo, ¿no? Es decir, formar técnicos en producción agropecuaria que se inserten laboralmente en la problemática local y regional. Es decir, en estas tres misiones que tienen las escuelas agropecuarias, se da la matriz de las relaciones que sostienen estas escuelas con el territorio, a partir, por supuesto, de esta misión tercera que aquí la puse, que es la que se da incluso en sus orígenes. Es decir, desde el comienzo, digamos, de la época independentista, pasando por la organización nacional y por el impulso que le concedió Sarmiento a estas escuelas a partir de 1853, 1854 y en las sucesivas décadas. Bueno, la historia ha operado sobre estas escuelas como un palimpsesto, capa sobre capa, y ha ido escribiendo y sobreescribiendo sus sentidos. ¿Qué queremos decir con esto? Como ustedes recuerdan, los palimpsestos eran los códices, los pergaminos sobre los cuales se escribían los textos, ¿no? Como había una gran escasez de pergaminos, que además, bueno, como su nombre lo indica, pergamino eran los cueros de los carneros de una ciudad que estaba en el Asia Menor, que se llamaba Pérgamo, de ahí viene pergamino, que eran los cueros más idóneos para la escritura. Pero bueno, manadas y manadas de estos carneros de Pérgamo dieron posibilidades de tener un soporte de origen animal a la escritura, por lo cual era escaso. Y entonces, ¿qué se hizo en la posteridad? Y sobre las primeras capas en las que se escribían los textos, se borraba y se escribía de nuevo. De ahí palim quiere decir en griego de nuevo, y sexto es de un verbo que significa otra vez escribir, otra vez marcar, remarcar. Esto llevó a que mucho después, en la posteridad, en el siglo XIX, en el siglo XX, se encontraran textos increíbles, escritos capa sobre capa, en los cuales, al quitar una capa con procedimientos químicos, se encontraba que había otro texto más, y otro, y otro, y otro, ¿no? Es decir, yo creo que esto también ocurrió con lo que es las escuelas agropecuarias. Hay, por su dilatada trayectoria, vamos a encontrar capas y capas de sentido. Y también como los palimpsestos no se han perdido, sino que se han tratado de alguna manera de mantener, de convivir estos sentidos a través de esta trayectoria tan larga. Y entonces los hitos son los siguientes, ordenados ahora sí cronológicamente, desde por lo menos 1823, que es este decreto de Martín Rodríguez, el gobernador de Buenos Aires, del gobierno de Rivadavia, es formar para el mundo del trabajo. Es decir, formar técnicos en producción agropecuaria que se inserten laboralmente en la problemática local y regional. Esto llevó a que cuando en la presidencia de Roca, ya a fines del siglo XIX, muchos años después, más de 70 años después de esta fecha, cuando se crea el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, las escuelas pasaron a formar parte de este ministerio.
El siguiente hito, que es la siguiente escritura sobre este palincesto o este texto original, es de 1967, cuando aparece esta otra misión o función de las escuelas, atender a una formación integral propia de los estudios secundarios. ¿Y cuándo se da? Y se da en 1967 con un decreto del gobierno de Onganía que hace pasar todos los servicios del Ministerio de Agricultura de la Nación al Ministerio de Educación. A ver, esto pasa en 1967, todos los servicios se traspasaron. Estos fueron los servicios, ¿cuáles eran? 12 escuelas que habían sido creadas en distintos momentos, pero fundamentalmente a partir de 1900, quizá la más vieja de estas 12 escuelas haya sido la que aún subsiste además y goza de muy buena salud, como es las Delicias de Entre Ríos, pero bueno, junto con ella hay 12 escuelas más, como las de Quines, Olavarría, Miramar, Bolívar, Tandil, Belville, Colón, además de las Delicias, bueno, Córdoba, creo que ya dije Belville, Casilda, bueno, tendríamos que puntualizar estas 12 que son escuelas que pertenecían a la creación del Ministerio de Agricultura y que pasaron en 1967 a ser escuelas dentro del Ministerio de Educación y por lo tanto tuvieron, fíjense cuánto tiempo se tardó, pudieron conceder una titulación propia de los estudios secundarios. Es decir, fíjense que habían pasado, unos 100 años, ¿no? Mucho más de 100 años, para que estas escuelas pudieran dictar un título de educación secundaria. Bueno, fue una de las razones por las cuales siempre pensé y escribí, además, que la educación agropecuaria siempre fue una deriva del sistema educativo. Bueno, pero Felix culpa, como dicen, como se dice en la liturgia cristiana, ¿no? Es decir, Felix culpa. Es decir, bueno, por suerte que gracias de todos modos que en 1967 pudieron otorgar títulos del secundario que sin embargo no habilitaban para el nivel superior, sino solo muy hacia el final para las escuelas, para las facultades de agronomía y veterinaria, ¿no? Otra cuestión que nos hizo pensar en la deriva. Y entonces, y acá viene la última capa del palincesto, que es 1988, cuando a través del decreto 404 de 1988 se le concede a estos estudios la posibilidad de articularse con la universidad, con cualquiera de las terminalidades de los títulos de la universidad. Es decir, fíjense que estas misiones que se dieron como un palincesto no fueron una cuestión menor y también la modularon a las escuelas agropecuarias del país, para bien y para mal, ¿no? Y también pusieron en entredicho cuestiones referidas a la identidad de las escuelas. Es decir, al tener 3 fines, las convierten les dan una difusividad que desde el punto de vista organizacional, ha sido caracterizada esta difusividad de las estructuras por Wake en 1976 como estructuras débilmente cohesionadas. Ahí a la derecha les dejo el artículo de Wake, que es un artículo realmente muy interesante, que habla de estas instituciones
estructuras débilmente cohesionadas. Es decir, hay poca cohesión. ¿Por qué hay poca cohesión? Y porque tienen que atender a muchos fines. La poca cohesión, según Wake, él no estudia, advierto, las escuelas agropecuarias, él estudia otras organizaciones educativas, a la universidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, vuelvo. ¿Cuáles son las consecuencias que traen tener estas estructuras loosely coupled, como dice Wake? Bueno, una menor interdependencia entre los componentes, una menor coordinación y un menor flujo de comunicación. Bueno, se imaginan ustedes lo difícil que es, y los directivos me lo podrán refrendar, que resulta la dirección de estas escuelas que tienen que atender a tantos fines, ¿no? Y fíjense estos resultantes, estas emergentes de ser estructuras débilmente cohesionadas, lo que trae aparejado. Bueno, estos peligros, y ahora sí, claramente en el campo de las escuelas agropecuarias, han traído como consecuencia la balcanización de las escuelas, es decir, la fragmentación. Las escuelas que se han ido hacia lo que es la relación territorial y que se han movido a través de proyectos, tanta cantidad de proyectos que se daba lo que una autora americana plantea como proyectitis, ¿no? Es decir, también es una forma de fragmentación, también es una forma de balcanización de las escuelas. Por otro lado, también esta cuestión de estos fines difusos ha llevado a la creación o ha dado como origen lo que se llamó la bachillerización de los estudios. Es decir, si se atiende demasiado esta finalidad propedéutica, se termina por perder lo sustantivo de las escuelas y se termina en una especie de bachiller con alguna pátina de lo agropecuario a través de asignaturas, pero no a través de la práctica viva y no a través de la unidad académica operante, como es el caso de las escuelas agropecuarias, ¿no? Y por supuesto esto le ha llevado también, le ha dado dificultades que incluso prevalecen, por ejemplo, cómo resolver en términos de horas el carácter técnico de las escuelas, de estas VET, de estas Vocational Educational Training, que les confieren un aspecto tan especial mundialmente, ¿no? Y que internacionalmente se le pide para ser una escuela VET, es decir, técnica, y en este caso técnico agropecuario, por lo menos 2.000 y 1.600, entre 2.000 y 1.600 horas específicas en los cursos superiores en los 2 últimos años. Ustedes habrán oído hablar de las 100 horas que andaban todos los planes de estudio, 100 horas mensuales para llegar aproximadamente a unas 900 o 1.000 anuales de las escuelas técnicas, que las llevó en su momento a tener clases los sábados, a tener más horarios, etcétera. Bueno, y que también, por supuesto, estas son cuestiones que las atraviesan hoy a ustedes. ¿Y en qué se basan? Bueno, se basan en precisamente tener estas 3 misiones, ¿no? ¿Cómo se cumple estas 3 misiones en forma efectiva? Todas ellas ocupan tiempo. Y bueno, y son las cuestiones que aún, Juan Carlos, siempre lo conversamos, cómo resuelven este 6º año algunas jurisdicciones, ¿no? Si lo resuelven, cómo se arreglan para dar cuenta de todo esto, y que muchos de ustedes conocen por haberlo sufrido en sus jurisdicciones en forma directa. Remito a Inés González todas las cuestiones referidas a las horas concretas de los planes de estudio de las EFA, y también remito a las maneras
que lo han resuelto estas escuelas, especialmente en las jurisdicciones de Misiones, en las jurisdicciones de Santa Fe. Bueno, esto también trae una crisis de identidad, el tener digamos, estas tres cabezas, ¿no? Que también plantean que por ahí nos salgamos por un lugar o por otro en estas misiones, y entonces ponen en crisis la identidad. Y yo quisiera entrar a hablar de la identidad de las escuelas agropecuarias argentinas por la vía negativa, por lo que no son. Bueno, aquellos que se entusiasman demasiado con estas relaciones con el territorio y que se dan origen a proyectitis o a esta salida en masa hacia el territorio y hacia los cantos de sirena del territorio que ofrecen proyectos, convenios, etc., debemos recordar que las escuelas agropecuarias no son agencias de desarrollo local. Esto, por supuesto, no las lleva a justamente lo opuesto, es decir, a creer, que podamos creer que son un cuerpo extraño dentro del territorio. No, no lo son, pero tampoco son agencias de desarrollo local, que es una tentación. Yo decía, las sirenas de Ulises, es una tentación que incluso caen los investigadores, muchos colegas que han estudiado, por ejemplo, fascinados las EFA o los CPT, precisamente porque son aquellas instituciones que probablemente las vean como más cercanas a esta cuestión del desarrollo local. Yo diría cercanos sí, pero no enredados. Las escuelas agropecuarias no son agencias de desarrollo local. Tampoco son escuelas con una empresa anexa. Es decir, la escuela y la empresa anexa. Hay algunos casos. Yo no creo en los fantasmas, pero que los hay, los hay. Hay algunos casos, muy pocos, ¿no? Es decir, estas escuelas con talleres o lotes demostrativos o instalaciones variadas anexas en las cuales la escuela es como bien planteamos allí, un anexo. En esto debemos recordar el acierto de Ricardo Peters, el gato Peters, en el ámbito bonaerense, en llamar a los sectores productivos, sector significa sección, corte, no llamarlos más sectores productivos, sino llamarlos entornos didácticos productivos. Bueno, por lo menos lingüísticamente es una salida. Ahora, más que lingüísticamente, debemos tratar de ir a esa escuela integrada, ¿no? En sus relaciones con el territorio, este es también un riesgo que tienen las escuelas. Y tampoco son talleres de aprendices, talleres de entrenamiento, en el cual prime el learning by doing, aprender a través de la acción, centrados en la imitación, como en los gremios de la modernidad, es decir, los gremios de los plateros, los gremios de la construcción. Fíjense que acá hay todo un resabio de origen de nuestras escuelas, ¿no? Fíjense, las escuelas de artes y oficios, que se han originado, las escuelas agropecuarias hoy tienen también un origen en estas talleres, y que digamos que esto lleva a este peligro de que hoy sigamos pensándolos como el learning by doing, ¿no? Esto en Argentina no se dio con demasiada robustez esta cuestión, pero hay en otros países, como por ejemplo lo vimos en Brasil, que este learning by doing generó las escuelas fazenda, ¿no?
que eran así el templo del aprender haciendo. Es decir, incluso la FAO, había un consultor de la FAO, muy seguido por todos, que estaba ferozmente en contra de toda teoricidad y que decía, lo que hay que formar son idóneos. El problema es que aún hoy sigue hablando y sigue postulando estas cuestiones. Nosotros, en las escuelas agropecuarias, incluso también Brasil lo supera, ahora estamos planteando, ¿verdad?, el aprendizaje experiencial, en para, en y por la acción, en la reflexión, para la acción, en la acción y por la acción. En el modelo de Colbert y en el modelo de Schoen, que no tiene nada que ver con este aprender haciendo, que es típico de la imitación y que es típico del entrenamiento, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque puede sonar muy interesante en cuanto a la incorporación de la práctica, pero la práctica en nuestras escuelas tiene que ser incorporada fuertemente. Son escuelas de la praxis, de una praxis de base socioproductiva agraria, pero que se basa en un aprendizaje de tipo experiencial y que da lugar a la reflexión, porque si no tenemos lo que es simplemente entrenamiento en competencias. Es decir, fundamentalmente, las escuelas agropecuarias son escuelas que atienden al desarrollo integral de las personas. Y aquí el concepto de persona como una unidad biopsicosocial y espiritual. Es decir, este concepto de persona que en el siglo XX lo reformulara magistralmente Luigi Stefanini, que tomara Emmanuel Mounier y que diera origen a las primeras escuelas EFA en mediados del siglo XX en Francia, ¿no? Es decir, este concepto de persona, que no está en el entrenamiento, ¿no? Es decir, que reconoce que somos, además de individuos, somos seres sociales, pero que además tenemos algo que no los termina de definirse ni por lo biológico, ni por lo psicológico, ni por lo social mismo, que es la espiritualidad, ¿verdad? La dignidad como personas, es decir, somos personas. Y esto me parece que es el gran sello que tiene la educación agropecuaria hoy, no solo las EFA, que lo tienen explícitamente planteado, sino toda la gama de escuelas de educación agropecuaria en la Argentina, con estos 9 tipos y con toda esta heterogeneidad que planteamos. Ahora, si solamente nos enfocamos en las relaciones territoriales y nos enfocamos en creer que somos una agencia de desarrollo, vamos a estar muy unidos a lo que es lo socioeconómico. Y por supuesto que nos vamos a olvidar de esta función que es educativa y de esta función de la escuela. Bueno, entonces, crisis de identidad. Vamos a ver qué tipos de relaciones entablan las escuelas con los territorios. Aquí vamos a hacer referencia muy rápidamente al lugar que ocupan las escuelas agropecuarias en la interfaz entre dos sistemas. Bueno, esto es un caballito de batalla, lamento tener que volverlo a presentar, pero bueno, es un hecho. Las escuelas agropecuarias están en la interfaz entre un sistema, que es el educativo, y un sistema socioproductivo agropecuario que imponen sus demandas. Allí están en el medio con estas demandas y que dan lugar a esos 3 fines, a esas 3 misiones que hoy exploramos, que las hacen escuelas o estructuras débilmente cohesionadas. Pero bueno, la cosa no termina aquí. Estas escuelas no están en el aire, sino que se dan en un territorio concreto. Bueno, la palabra territorio por lo menos implica complejidad.
es un concepto muy duro, es un concepto muy complejo, pero vamos a decir lo mínimo de él, prometo, y lo vamos a tratar de suplir muchas de las cavilaciones de la geografía contemporánea, especialmente la escuela francesa y la escuela brasileña, sobre el territorio. Lo vamos a suplir a través de otra manera, me parece, que va a funcionar más rápido, me parece. De todas maneras, debemos decir que estamos utilizando el sentido de territorio que plantea la geografía, la llamada nueva geografía francesa. Guy de Meaux es uno de los grandes autores que plantea también a la concepción de territorio como un palimpsesto que implica el espacio kantiano. ¿Se acuerdan las formas de sensibilidad a priori? Es decir, como humanos nacemos con esta forma de conocer, de relacionarnos con el medio, que son estas categorías que en realidad Kant las llama formas puras del entendimiento, que son espacio y tiempo. Bueno, pero no sobre este texto original de Kant, Dimeo plantea que además hay un espacio de vida y de relaciones funcionales. Fíjense que toma el primer texto kantiano y lo vuelve a reproducir, y así lo va haciendo, y después plantea, siguiendo las agujas del reloj, que estas relaciones que son reales, con objetos y actores reales, también son espacios representados, espacios vivenciados, espacios simbólicos. Y aquí vamos a pasar a hacer un saltito. Y también, además, Dimeo plantea otro nivel del palimpsesto, del territorio, y dice que también incorpora espacio geográfico, ecosistemas y producción social. Y por último, allí en el centro, plantea que territorio o territorios es, digamos, la resultante, la convergencia de estos tipos de espacios que están operando. Bueno, el término es realmente muy complejo y que además está unido por esto de espacio y tiempo, pero yo no voy a, creo que hay otras maneras más sencillas de llegar a él que vamos a ver ahora. Bueno, las escuelas agropecuarias, en cuanto a instituciones territoriales, generan espacio público. Allí donde esté la más inaccesible de las escuelas agropecuarias, y debo decir también, y rurales, allí se genera espacio público. Bueno, este tema, por supuesto, da muchísimo para hablar. Yo los invito a leer a Hannah Arendt en La condición humana, que plantea la esfera de lo público y plantea la esfera de lo privado. Por supuesto, nos excede totalmente a lo que hoy vamos a ver. Y como dice Cristóbal Badalelló, un amigo nuestro, director de Pablo, conocido de muchos de nosotros y muy querido, un investigador francés además de nota en cuanto al concepto de territorio, él lo dice con su humildad y simpleza. El territorio, ¿qué es el territorio? Y el lugar donde vivimos, el lugar donde también moramos. Ese es nuestro territorio. Por eso dejé en blanco para que proyectemos cuál es, imaginaria y simbólicamente, cuál es nuestro territorio o cuáles son nuestros territorios. Imaginemos. Y les decía, esta vez, en vez de seguir hablando de Milton Santos, etcétera, de todos los teóricos del territorio, encontré esta canción de Osiris Rodríguez Castillos, Como yo lo siento, que me parece que plantea este palimpsesto de Dimeo en forma notable. ¿Se acuerdan esa canción
que dice: no venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Bueno, la idea de campo, de territorio, ojos de afuera, territorio, es como yo lo siento, la carga simbólica. Fíjense si esto no es Dimeo, ¿no? Y por último, toda esta cuestión tan unida al territorio que es la raíz, lo que nos une, ¿no? Y en esto vamos a ver como la última ratio del territorio. Y para ello, vamos a ver si esto funciona, les traje una brevísimas segundos de una canción cantada por alguien que me gusta muchísimo, que es Alberto Merlo. Es una canción de Atahualpa Yupanqui, que he tomado justamente la referencia que me parece genial a lo que es el territorio. Bueno, para mí esto es realmente, siempre me emociona oír esto, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Yo creo que esta es la última ratio del territorio. Es donde moramos, es el aire de aquí, es lo que nos hace que elegir el territorio diariamente, cotidianamente, es elegir nuestro lugar en el mundo, es quedarnos mientras todo el país, e incluso supongo muchos de nosotros con posibilidades de irnos. Es este acto de elección cotidiana, este acto de arraigo cotidiano. Esta es la última ratio del territorio. La verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Bueno, yo creo que eso cierra el concepto de territorio, lo que es el territorio. Pero bueno, pasando a algo mucho más científico, digamos, nosotros llevamos a cabo con FEDIAP, mi universidad, la OEI y la Universidad de San Martín, la UNSAM, una investigación precisamente sobre las relaciones de las escuelas agropecuarias con el territorio. Es decir, ¿qué hicimos? Y bueno, a través de una investigación escrutamos estas relaciones y las escrutamos a partir de 4 instituciones que estudiamos, una en la provincia de Córdoba, el Instituto Salesiano de Colonia Viñó, una en Buenos Aires, el CFR Saladillo, una en Entre Ríos, la Escuela de las Delicias, que hoy plantea, que ha sido creada en 1900, estaba pensando que este año cumplió, porque es del 5 de junio de 1900, cumplió 120 años, y la EFA Santa Lucía, de Corrientes, la EFA de nuestra querida Inés. Bueno, estas 4 instituciones fueron estudiadas para ver cómo eran las relaciones de las escuelas agropecuarias con sus territorios. Bueno, para hacerlo muy breve, en la relación de estos establecimientos con el territorio y sus actores, encontramos que se pueden dar teóricamente 4 cuadrantes a partir de la capacidad de las escuelas de ejecución de proyectos con el medio, que llamamos variable I, y la completitud de la visión a futuro de estos establecimientos a partir de lo que eran sus PEI, es decir, del proyecto institucional, que llamamos variable X, y que ahora les vamos a pasar cuáles son los cuadrantes. Ahí en un ángulo, Pablo, coloqué también un pequeño territorio de esta investigación, el Café Martínez, en donde
hicimos las primeras pruebas empíricas en la esquina de mi casa, Loria y Rivadavia. Hicimos las pruebas empíricas, que después, por supuesto, fueron armadas estadísticamente y gracias a un estadístico que también colaboró. Y vamos a leer estas 4 tipos de relaciones que pueden establecerse a partir de estas 2 variables que ya describimos. Los cuadrantes cartesianos se leen de derecha a izquierda, de arriba a abajo, es decir, cuadrante 1, establecimientos educativos líderes en la vinculación con el medio, visión de la situación específica de la escuela agropecuaria y autoconciencia de sus fortalezas y debilidades, gran capacidad de ejecución expresada en convenios según tamaño de matrícula, oferta de servicios amplios y completos que además es capaz de evolucionar según la demanda social. Bueno, estos son los establecimientos de élite, non plus ultra. Debemos decir, anticipándonos a alguna pregunta, que los 4 establecimientos estudiados se encontraron en el cuadrante 1. Por supuesto que dentro del cuadrante también hay un gradiente que va de una mayor intensificación a una menor intensidad de cada una de estas variables. El cuadrante 2 son los establecimientos educativos que aspiran al liderazgo en la vinculación con el medio, ofrecen buenas funcionalidades, pero tienen menos variedad de servicios al estar centrados en un único aspecto de la demanda, la de producción de servicio educativo exclusivamente, ¿no? Son estos establecimientos que se van por una de las funciones mayoritariamente. ¿Se acuerdan de las 3 misiones o funciones? Bueno, el cuadrante 3 es el más pobre de todos los cuadrantes, que se le llama, o lo llamamos, con Juan Carlos, con Pablo y con el resto de los colegas de la investigación, establecimientos educativos de nicho, instituciones que no llegan a puntuar lo suficiente en ninguna de las 2 categorías de variables, es decir, solo ofrecen los servicios preestablecidos que justifican su existencia y sus vinculaciones son las prescritas y no poseen una visión institucional a futuro. Son los que no revistan relaciones con el medio. Y el cuadrante 4 son visionarios, poseen una visión integral de la institución, completitud, y proyectan cambios. Se parecen a las instituciones del cuadrante 1 en su capacidad para anticiparse a las necesidades de la demanda social, pero no disponen de medios suficientes para realizar ejecuciones. Es decir, probablemente son establecimientos muy nuevos, no tienen masa crítica y no tienen probablemente recursos. Ahora, esto es dinámico, implican gradiente dentro de cada uno de los cuadrantes y bueno, esto es una cuestión que se puede pasar de cuadrante a cuadrante. Bueno, las instituciones educativas concretas se disponen según indicadores empíricos del conjunto de variables en distintos puntos del gradiente. Un indicador es la capacidad de concertar alianzas a través de convenios, acuerdos con actores públicos o privados del medio, según el tamaño de la matrícula del establecimiento. Y también hay otros indicadores cualitativos, algunos vinculados al territorio. También vimos en esta investigación que las prácticas culturales, y acá prácticas culturales como prácticas agropecuarias, de los territorios en los cuales están los establecimientos, modulan las posibilidades de entablar relaciones, modulan los convenios, modulan el tipo de relación, modulan a los actores, etc. Bueno, en cuanto a la visión de futuro, el indicador es cualitativo y se plantea la proyección que los actores educativos expresan en el proyecto institucional sobre sus estrategias en una ventana de unos 5 años. Bueno, esto es un ejercicio para ustedes. ¿Dónde nos encontramos nosotros como institución en nuestras relaciones con el medio? ¿En qué cuadrante? ¿En qué gradiente? Bueno, estas relaciones que entablamos con el territorio
nos plantea desafíos. Por eso hablábamos de relaciones inquietantes que se establecen con los territorios. Algunos son macro, estos desafíos, es decir, están por fuera de nuestras posibilidades porque son variables macrocontextuales. Y algunas son propias nuestras. Es decir, por ejemplo, yo creo que esto es fundamental y lo hemos visto durante la época de pandemia, que hay que dotar no solo de conectividad, sino quizá en algunos casos de mayor conectividad a las escuelas agropecuarias, pero además hacia adentro de los establecimientos, una más efectiva incorporación de la informática, que no debería tener un carácter de apéndice de las actividades educativas, sino estar incorporada a los procesos de construcción del conocimiento. Bueno, ustedes dirán, sí, claro, pero en pandemia hemos visto estos casos, por ejemplo, este caso tomado en 22 de mayo, lo publica Crónica, una buena noticia, ¿no?, de Jeremías González Ordienco, de Santa Isabel, La Pampa, 7 años, que para que su docente pudiera recibir y tomar las tareas, además a su vez tenía que ir a una loma 30 kilómetros con su caballo para poder encontrar conectividad. O este caso de Erika Neuquén, 27 años, profesora, alumna del profesorado de geografía del paraje Hualcupén, ubicado en la zona rural de Loncopué, que también tenía que desplazarse mucho para poder conectarse con el Comahue, en donde está haciendo el profesorado en geografía. Bueno, son todas realidades, muchos caballos, muchas lomadas, y también el no tener caballo, no tener tampoco posibilidades de laptop, etcétera. Todo esto nos han atravesado. A nosotros también, incluso en la ciudad de Buenos Aires, nuestros alumnos de la UBA nos decían desesperados en las clases que sus celulares, muy aptos, muy buenos, muy interesantes para trabajar a distancia, se recalentaban para bajar las clases, los PDF, etcétera, que nosotros, los docentes, les pedíamos. Así que realmente la pandemia solo hizo descubrir una serie de cuestiones que ahí estaban, por supuesto, dándose. Una de ellas, la más dura, es que somos pobres. Bueno, lo informático no es solo proveer PC a estudiantes y a las instituciones, es el punto de partida necesario, la conditio sine qua non, para una verdadera introducción a la alfabetización digital, pero debe estar anudada a conceptos, procedimientos y actitudes, y esto sí supone un cambio de paradigma en la enseñanza y en el aprendizaje para que su aprovechamiento sea factible. Es importante una activa alfabetización en ciencia y tecnología aplicadas al agro. También debemos incorporar la sustentabilidad de los planteos productivos e ir a contramarcha quizá de los discursos productivistas a ultranza del territorio. ¿Cómo no pensarlo, no saberlo, Inés? Estas han sido tareas que hemos comentado tanto tiempo. Luis Díaz Espeche en las escuelas misioneras allá por San Pedro, ¿no? Hay que armonizar ambiente y productividad. Incorporar el pensamiento contrafáctico, crítico, integrador, modelarlo, propiciar la metacognición, la reflexión, en la praxis pensar, actuar, reflexionar en y para la acción, anticipar, cuán lejos del learning by doing, ¿no?, del aprender haciendo. Bueno, estas cosas que lo vimos con Andrés en Saladillo, ¿no? Es decir, lo contrafáctico. ¿Y qué pasaría si esto no se diera? Es decir, empezar a hacer jugar este pensamiento de nivel superior de nuestros alumnos. Esto sí se hace. Lo importante es tomar conciencia
que hay que hacerlo y más. Además, el aprendizaje colaborativo, el discurso articulado, la autoevaluación, la evaluación entre pares, el uso de criterios, la búsqueda de información fundada, la resolución de problemas, la enseñanza situada, los principios éticos, la solidaridad, el valor de la resiliencia. Esto es lo micro que yo decía que está a nuestro alcance, ¿no? Esto sí que es nuestro compromiso. Como ustedes están en un ciclo de conferencias de cómo aprenden los que enseñan, estas cuestiones creo que tienen que ser parte diaria de nuestro derrotero, ¿no? Plantear las mudanzas del cambio global, la necesidad de incorporar la incertidumbre. Con Juan Carlos estábamos hablando, yo le comentaba que fui reviewer del panel del IPCC, bueno, noviembre de 2019, para 2021 va a estar publicado, es decir, el corrimiento de isobaras e isoyectas hace que los cultivos ya no sean los mismos a los que estábamos acostumbrados. Bueno, ¿y qué tienen para decir las escuelas sobre esto? Es decir, incorporar la incertidumbre, incorporar lo nuevo, por lo cual tenemos que atender fundamentalmente al pensamiento superior, al pensamiento crítico, metacognitivo, contrafáctico, integrador, etc. Presentarlos a subsidios competitivos sobre contrapropuesta de proyectos, favorecer una política de trabajo en redes institucionales que permita la labor conjunta interinstitucional, compartir las prácticas profesionalizantes, intercambio de autoridades, docentes y estudiantes de diversas jurisdicciones, e incluso dentro del espacio educativo del Mercosur ampliado. Esto permitiría a los establecimientos abrirse a las diferentes situaciones productivas y superar la posible endogamia de los sistemas que sí resultan exitosos, pero que deben y pueden abrirse a lo diferente. El peligro de las escuelas agropecuarias es la endogamia, sin duda, ¿no? Bueno, promover la constitución territorial de clústeres, de instituciones, actores individuales y colectivos y empresas relacionadas con el agro. Ahí nos están esperando en el territorio, aunando fortalezas alrededor de relaciones virtuosas entre educación y trabajo, que como en algunos casos se han dado asistemática y espontáneamente. De nuevo, ojo con la endogamia. Y lo último, no se olviden a leer a Bruno Latour para la construcción del conocimiento, la epistemología y su teoría del actor red. Es imprescindible. Además, Bruno Latour, que es sociólogo, hace poco estuvo en la Argentina, esa foto está tomada acá, en Buenos Aires. Latour tiene orígenes rurales. Yo no sé si no es ingeniero agrónomo como primera profesión. Es muy interesante son todos libros muy interesantes. Bueno, y lo último, y ya con esto terminamos, nos hemos pasado 5 minutos, pero creo que empezamos un poco más tarde, es reflexionar, esto es muy breve, sobre ventanas de oportunidad de las escuelas de educación agraria en relación con el territorio. Miren, este es un año de pandemia. Allá por 1666, Isaac Newton pasó lo que ahora llamaríamos un año tremendo de pandemia. En esa época la palabra pandemia no estaba, y era la peste bubónica, que azotó durante 2 años, 1665 y 1666, la Europa de su momento. Él estaba en ese momento, tenía, lo dicen sus memorias, 23 años, y estaba cursando en la Universidad de Cambridge. La Universidad de Cambridge, descrita por Eduardo III como una universidad, como una higuera infructuosa, sin embargo, dio frutos más allá del
de los muros que la rodeaban. La Universidad de Cambridge en 1666 estuvo azotada, murieron muchos alumnos, murieron muchos docentes, porque bueno, las aldeas eran mínimas en lo que es la Inglaterra, lo que era la Inglaterra del siglo XVII, y lugares en donde había dormitorios, etcétera, eran lugares muy peligrosos, ¿no? Por los cuales la universidad cerró las puertas y los mandó a todos a sus, en el caso de Isaac Newton a su, ahora diríamos a sus pequeñas explotaciones agrarias, una manor house, que era donde vivía Newton. Bueno, a través del ojo de la cerradura, en la cual se escondía de la peste bubónica nuestro joven de 23 años, él completó a través del ojo de la cerradura y de ver la descomposición de la luz, y a través de un prisma que había comprado en una feria lugareña, pudo completar su teoría óptica, cálculo integral, y además perfeccionar lo que después lo haría famoso, su teoría de la gravedad. De tal manera que él consagró a 1666 como Annus Mirabilis, años de los milagros, años de las grandes cosas. Por supuesto, para otros, ustedes me dirán, habrá sido Annus Horribilis, es decir, años de muerte, de destrucción, de enfermedad, como seguramente también lo es hoy para nosotros este año de pandemia. Sin embargo, yo creo que es la oportunidad también de hacer de este año un annus mirabilis también, para rumiar acerca de algunas cuestiones de interés, de las cuales voy a referirme muy brevemente. Y empezar a aprender a hablar de uno mismo y tener más cantidad de registros de este diálogo profundo que la educación agropecuaria, que las escuelas agropecuarias sostienen con las comunidades para que se haga visible. Los antiguos, cuando representaban su territorio en el siglo XVI, hacían el mapa mundis y donde no conocían ponían esta cita: Hic sunt dragones. Es decir, y acá están los dragones. Eran los territorios desconocidos o peligrosos. Bueno, y aquí, como no se sabía qué poner, ponían Hic sunt dragones. Bueno, nosotros tenemos que explorar el lugar de los dragones del territorio. Tenemos que dar pasos mayores en este territorio. Tenemos que plantear la incertidumbre. Y hay una discusión que es clave en este momento, que se podría, francamente, muy bien iniciar en el territorio, que son las 3P del desarrollo sustentable, con los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible de 2015, propiciado por la UNESCO. Yo he adaptado estas 5 P's, en realidad no son 3P, sino 5 P's de Visser, y los he adaptado a la lengua castellana. Las P de la prosperidad, de la participación, de la paz, del planeta y de las personas. Estos son los objetivos para el 2030 del desarrollo sustentable. Cero pobreza, cero hambre, salud, una educación de calidad, igualdad en los géneros, agua limpia y sanidad, energías renovables, buenos trabajos, lo que nosotros diríamos trabajo decente, y crecimiento económico, innovación e infraestructura, reducción de la desigualdad, comunidades y ciudades sustentables, consumo responsable, acción
climática, la vida bajo el agua, la vida sobre la tierra, la paz y la justicia, y este 17, que es unirnos participatoriamente para el logro de estas metas. Bueno, yo lo que pienso, aquí hay les dejo esto, ya estamos terminando, les dejo esto porque es una comparación que se hace con las nuevas, estas metas que son de 2015 con los objetivos del milenio. Si ustedes los vieron, yo creo que todas las escuelas agropecuarias están encolumnadas en estas metas, y si no, fíjense, hay algunas que son transversales, pero ¿acaso la escuela? Voy a citar algunos casos, y estos casos no son porque no hay otros, sino para dar un poco de carnadura a todas estas 17 metas. ¿Acaso no se procuró el hambre cero en 2001, la escuela agropecuaria de Pergamino con sus cooperadoras y sus estudiantes que a través de la granja dieron de comer, como lo habrán hecho muchas otras escuelas, a otros niños y jóvenes dentro de una ciudad tan opulenta como es Pergamino? ¿Acaso no lo hicieron? El hambre cero es una cuestión que atraviesa a todas las escuelas. Energía renovable, ¿acaso Cholila no tiene, la Emilia, acaso no tienen aire limpio, energías renovables, el uso de estos molinos que han planteado? Bueno, y seguiríamos así con todos los ejemplos. Yo encontraba que lo más difícil era la acuicultura y la piscicultura, pero bueno, recordé allí, Juan Carlos vino a mi salvataje y me dio datos de escuelas de Chubut, escuelas de Santa Cruz, una escuela en Alto Verde, en Santa Fe, que son escuelas específicamente de biología marina. Además, ¿acaso otras escuelas no tienen emprendimientos como la EFA de Santa Lucía, con Pacú, no Pejerrey, que hoy me planteaba Inés, con sistemas artificiales? Es decir, tenemos, y ni hablar de lo que está sobre la Tierra, es decir, están cumpliendo todas estas metas. Sería interesante que estuvieran en red y que empezaran de a poco, y sería muy importante que estas escuelas sean escuelas estén en red para lo que ya hacen, lo que establecer esto y usar una red poderosa como FEDIAP, una red para los objetivos del desarrollo sustentable. ¿Por qué? ¿Qué ganaríamos? Y bueno, ganaríamos un gran reconocimiento en escala mundial, planeta, la P de planeta, ¿no? Yo creo que además es nuestra obligación. ¿Nos saldría caro? No, en absoluto, porque ya lo estamos haciendo. Es decir, bueno, aquí los objetivos de desarrollo sostenible, ahí tiene hasta aplicaciones, sumarse y crear acciones. Yo creo que esta es una posibilidad de sacar el cartelito de Hic sunt dragones y establecer esta cuestión de las redes para los objetivos del desarrollo sostenible, porque mis queridos docentes de escuelas agropecuarias del país, ustedes están cumpliendo quizás sin saberlo demasiado o no tomar conciencia, o estilo Felipe II, sin decirlo, parte de esta red del desarrollo sostenible. Bueno, esto para rumiar, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Creo que hay muchas caras de pensamiento. Yo en primero quería... de emoción, digamos. Sí, también. Me queda bueno, acá Daniel Quedo pregunta,
porque hay territorios económicamente sostenibles en el tiempo por su condición de producción que se transforman en expulsores de los jóvenes especialmente. Sí, bueno, esa es una cuestión que nosotros hemos visto precisamente en los partidos del norte de la provincia de Buenos Aires, con cultivos commodities y cultivos extensivos, ¿no? Pero también debemos decir que las escuelas han utilizado estrategias interesantes para dar respuesta a estos territorios que expulsan, quizá por las características de una agricultura a escala, con pulse de siembra, con todo lo que es la comoditización y lo que nosotros hemos planteado como una desterritorialización de la educación agropecuaria. Sin duda, la educación agropecuaria es una rama de la educación que convive mucho mejor con lo micro, con las pequeñas explotaciones, con lo que nosotros llamamos agricultura familiar. Por eso convive tan bien con, incluso en Francia, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, nosotros vimos, y por eso nos pareció realmente de interés, yo no sé si te acordás, Pablo, porque vos estuviste también en ese proyecto que hicimos con la UBA hace muchos años, es que justamente nos pusimos a estudiar cómo se manejaban estas escuelas en estos territorios, en los territorios de la, digamos, de la profunda sojización de lo que sería sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, ahí vimos las estrategias que utilizan las escuelas, es realmente muy interesante, ¿no? Cómo las utilizan. Nosotros vimos cómo el territorio, en esta última investigación de 2017, y aquí lo cito a Juan Carlos para dar respuesta y a Pablo también, cómo las escuelas son territorio dependientes. Y cuando hablo de territorio es justamente esta cuestión de esta pregunta. Nosotros ahí cuando estudiamos Las Delicias, estudiamos Viñó, estudiamos Saladillo y estudiamos Corrientes, vimos situaciones muy dispares en donde el territorio, incluso en zonas ganaderas que hay con menor demanda de mano de obra, cómo las cuestiones se vuelven totalmente distintas que, por ejemplo, Gobernador Echeverre, Castro, todo lo que era el territorio de las Delicias, que zona avícola, zona de producción intensiva, ¿no? Yo creo que y ahí, claro, bueno, aparece la expulsión y aparecen los compromisos, con el sentido de compromiso de solución de compromiso, ¿no? De las escuelas que están allí a esas otras finalidades que también tienen. ¿Sí? Y también, por ejemplo, yo creo que en esto, en el país, la escuela Parodi de Pergamino es, creo, paradigmática, ¿no? Pergamino, una zona tan rica de cultivos extensivos, de pools de siembras, de cuyos poderes de decisión están en Chicago, por ejemplo, con el movimiento de la bolsa, ¿no? Por lo cual, bueno, ¿cómo se las arreglan estas escuelas? Se las arreglan y hacen excelente papel. E incorporando, bueno, en el caso de esta escuela Parodi, pero es también el caso de otras escuelas de la región. Tomo esta porque es, bueno, mi indisoluble unión con Pergamino, ¿no? Pero tomo esta, pero bueno, también hay muchas escuelas al sur de Santa Fe, en plena zona que antes llamábamos núcleo, ¿no? Cuando estaba el maíz, ¿no? Y que ahora son propias de la sojización, ¿no? Ahora, yo creo que todos nosotros vamos a experimentar grandes cambios
de acuerdo a lo que vi y leí en lo que es nuestros territorios en cuanto a sistemas productivos y actores con el cambio global. Yo no sé si habrá cambiado en algo la pandemia que paró la noria de la fábrica agrícola y ganadera, ¿no? No sé qué habrá pasado, sin duda la contaminación habrá bajado por este no accionar de todo este año, eso seguro. Acá Víctor Guerra le consulta, excelente, me quedó en claro lo que no son las escuelas agropecuarias. ¿Cuáles serían los sí? Sí, es la última que planteé, que decir, para hacerlo simple, también es una agencia de desarrollo, también, pero no es sustantivamente una agencia de desarrollo, es una escuela, es decir, forma a personas. Y ahí, al formar a personas, se te va toda esta cuestión de entrenamiento, mano de obra barata, todo lo que aparece con el learning by doing. Yo he estado feroz hoy contra eso, pero que entusiasma muchísimo y que lo hemos visto en otros países que no voy a citar. No lo hemos visto, por suerte, en la Argentina. Y voy a citar otro país en los cuales en los 70 cometió esta tentación con las escolas facendas, Brasil, que hoy en día se da cuenta de las grandes dificultades que se plantean con este criterio del usar a las escuelas agropecuarias como centros de entrenamiento, de mano de obra semicalificada y barata. Ahora, no todos los países tienen esta característica. Bueno, la Argentina, por suerte de eso, gracias a Dios, con este concepto de persona, creo que hemos funcionado muy bien. Pero yo conozco otros países, los he andado. No es que les digo me parece, sino los he andado. He visto a escuelas que trabajan exclusivamente para Carrefour, por ejemplo, en las producciones agrícolas. Nosotros sacábamos unas fotos tremendas con Alejandro Costantini en estas andadas, tremendas de cómo también se puede volver eso, ¿no? Entonces, ¿pero qué es? Y es una escuela, es una unidad educativa. Ahora, sí, Cristina, pues estamos ya Pasadísimos en el aprovechándonos tiempo. exageradamente de su tiempo. Pero bueno, yo quiero hacer una pregunta enganchando estas dos que habían hecho Daniel y bueno, con respecto a lo que decían, que no son Gracias, escuelas, Alejandra. no son una agencia de desarrollo, pueden actuar en parte como agencia de desarrollo. Sí, Ahora pueden también, actuar, y en realidad ustedes lo pero, saben mejor que nadie, ustedes son pero actores del desarrollo, ¿no? atendiendo, Cristina, atendiendo a este éxodo que ha habido, las poblaciones rurales hacia centros urbanos, también hay demanda de las comunidades hacia las escuelas, porque se han generado o han sido escasos la generación de ideas o improntas que hagan que esa gente pueda quedarse ahí, sobre todo cuando nos alejamos bastante más de los límites de la provincia de Buenos Aires. Sí, me parece que es una demanda de la sociedad que nos pone a nosotros en el conflicto de qué es lo que hacemos, hasta dónde nos involucramos o no, ¿sí? Atendiendo a estas realidades sociales que se van presentando desde a consecuencia de los cambios productivos. Sí, Pablo, mira, yo te voy a decir algo que vos ya sabés, que nosotros en algún momento hemos visto, que es para no poner todo de rosas para las escuelas agropecuarias del país, ¿no? Yo creo que hay una baja explotación con los graduados. Es decir, hay muchas escuelas que tienen
talleres, etcétera, que podrían seguir operando con sus graduados. Y eso lamentablemente no lo hemos visto en muchas escuelas que tendrían capacidad para hacer un trabajo de extensión, digamos, preparando para lo que necesitan las instituciones y además a estas pequeñas empresas de esos famosos proyectos del último año de los estudiantes, darle un tipo de apoyo. Yo no digo monetario porque esto es una cuestión de capitales y de recursos, pero tienen además instalaciones como para ampliarse a una oferta a la comunidad y a sus graduados mayor, y yo no he visto ningún caso. A excepción de algo que Celso nos alertó. Celso, cuando yo hablo en general de territorio, digo que el territorio de la escuela es hasta donde llega la familia del más distante de los estudiantes que tenga, ¿no? Porque este es el trazado, y esto te hace un trazado que parece un diamante de la escuela y todos del territorio, ¿no? Y Celso dijo algo muy interesante. Yo no sé si él esto le saca las últimas consecuencias, porque él dijo, no de los estudiantes solamente, sino de sus graduados. Realmente, esto es muy importante, y creo que ahí hay algo que está faltando, ¿no? Es decir, y tiene capacidad instalada, yo no digo las escuelas que no las tengan, pero hay escuelas con capacidad instalada, con maquinarias, con una serie de posibilidades de ser un apoyo también a emprendimiento. Yo sé que esto es muy complicado en términos de, ya se llamen las escuelas públicas cooperadoras o ya se llame de otro modo, en las asociaciones de las escuelas privadas. Sé que esto es complicado, pero bueno, yo creo que por ahí hay que salir también, ¿no? Y después lo otro, mira, yo estoy, ¿sabes qué? Yo estoy feliz en esto, porque la escuela la escuela argentina agropecuaria no te limita. Si querés irte, te vas. Si no te gusta el aire de aquí, tenés que también formar con herramientas suficientes, por lo cual glorioso ley 404 de 1988, glorioso decreto de 1967 que nos implicó esta complejidad que hoy tiene. Gloriosos, porque de alguna manera este chico va a tener un título, digamos, y una posibilidad de hacer derecho. Esto, nuestros amigos franceses, yo no sé si no andará Benoit por aquí, pero nuestros amigos franceses se agarran la cabeza cuando ven que nosotros no tenemos estas trayectorias tipo túnel de nuestra educación. Sí, son riesgos que se corren. Nuestros alumnos después a lo mejor van a ingresar los bolsones de las pobrezas de las grandes ciudades, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, etcétera, o van a hacer carreras como derecho, etcétera. Ustedes saben que esto yo lo sé muy bien porque no vienen los estudiantes nuestros, no son los estudiantes de ustedes. Es menor a 2 dígitos el número de estudiantes de educación agropecuaria. En mi facultad es 0,1%. La mayor parte son de bachilleres. Y esto es parecido en muchos otros lugares, porque yo lo he estado viendo, es decir, miremos ahora desde la universidad. Pero bueno, yo creo que hay que tratar de hacer todo esto, y también esta libertad, ¿no? Esto en otro país es costo, inversión perdida. Bueno, nosotros hemos elegido un sistema así, que no es segmentado,
verticalmente, no es en túnel, no son la filial de los franceses, ni de los ingleses, los campeones de la libertad, de la igualdad, libertad y solidaridad, los campeones de la Carta Magna, me refiero al Reino Unido, etcétera, en educación, son los menos libres de todos los pueblos. Entonces yo creo, esto a mí me da orgullo. Ya sé, es tirar manteca al techo. No podemos retener. Y bueno, habrá que mejorarlo. Yo creo que una mejora es esto de que las escuelas también empiecen a plantear la formación y apoyo a sus egresados en los emprendimientos, etc. Hay pocas que lo hacen, ¿no? Bueno, Cristina, ya le hemos robado exageradamente y excesivamente el tiempo. No, yo no, yo traté empezamos más tarde, así que yo vi por el reloj que hicimos 1 hora, pero perdonen porque yo les he robado tiempo a ustedes. No, por favor. Juan Carlos. No podríamos quedar mucho más tiempo, eso está contra claro. Dos cosas antes de ir terminando. La primera es, hace un par de días cuando tuvimos un encuentro sobre el tema de sustentabilidad y estuvo Karina Álvarez, fue justo el día que había muerto Miguel Bandeso y nosotros lo recordábamos también con mucho cariño porque sobre todo aquellos que tuvimos que ver con el tema de la maestría en educación agropecuaria que Cristina dirigía, Miguel estuvo muy cerca nuestro. Yo me acordaba el primer día que se comenzó la maestría, que hubo una conexión con Francia y Miguel estaba desesperado claro, para que todos era salgan nuestro perfecto. director del Centro de Educación a Distancia. Nosotros estamos rotos. Sí, porque además era una persona muy joven, además, así que bueno, compartimos ese sentimiento que tenés. Me olvidé al principio de darle la bienvenida a Víctor Guerra, que es el referente técnico del área de vinculación científico-tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, que nos está acompañando, porque bueno, es muy probable que desde FEDIAP también podamos ayudar a las escuelas. No tenemos escuelas vinculadas en Salta, pero Víctor a través del Ministerio de Educación se ha comunicado con nosotros, así que es muy probable que podamos darle una mano también a las escuelas agropecuarias de Salta y a los alumnos, así que bienvenido a Víctor y gracias por estar participando. Gracias, Víctor. Yo solamente quiero decir que en realidad cada vez que habla Cristina nos interpela para poder no solo mejorar, sino para poder empezar a trabajar, a construir aquel relato que los que estuvieron, la mayoría de ustedes estuvieron en la charla de Sofía Espejo hace poco tiempo, donde planteaba que justamente un gran problema que tiene la educación agropecuaria en la Argentina, Cristina lo plantea desde lo endogámico, Sofía como periodista lo plantea desde el punto de vista de que no nos acostumbramos a escribir nuestro relato, a poder contar lo que estamos haciendo para poder salir mucho más en la agenda pública, que tiene que ver con mayor dedicación desde el Estado respecto a lo que es el tema de nuestra modalidad educativa. Cuando comenzamos yo hablaba justamente de que esta mañana habíamos tenido algunos contactos porque en función a los nuevos planteos que hace el Ministerio, nosotros estamos preocupados y tratando de responder lo que nos preguntan las escuelas respecto a qué va a pasar, perdón por la redundancia, con esta pretendida vuelta a las clases, y en realidad nosotros creemos que va a faltar tiempo y que lo que tenemos que hacer es trabajar más seriamente para seguir formando a nuestra gente. Por eso digo que Cristina nos interpela cada vez más en esta historia de poder mirar primero hacia adentro para poder crecer hacia afuera. Hoy no habló de algo que venimos hablando con Cristina, creo que desde el primer día que me invitó a su casa hace muchos años en Pergamino, que es ¿por qué las escuelas agropecuarias en Argentina no se preocupan por el ERNA? ¿No? Por formar, por trabajar con la capacidad instalada en el tema de lo que es el empleo rural no agropecuario, siendo que muchas escuelas pueden tomar ahí a muchos exalumnos, a muchos chicos que se caen del sistema, o a muchos trabajadores que tienen que recomponer su oficio, algo que generalmente las escuelas lo podrían hacer. Así que
yo creo que nos queda mucho camino por recorrer. Agradecerle a Cristina es redundante, porque lo que hacemos siempre es aprender, aprender y aprender, así que bueno, le agradecemos que siempre nos dedique un poquito de tiempo. Quienes están más cerca de ella, como yo, por suerte, saben que está con mucho trabajo y que hace un esfuerzo muy grande para dejarnos un pedacito de su agenda para nosotros, así que te lo agradecemos mucho, Cristina. Gracias a todos. Gracias. Bueno, Carlos está ahí, así que podrá hacer el cierre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. No sé qué cierre voy a hacer, algo que está cerrado ya, porque dijeron todo y agradecieron todo. Pero bueno, Cristina, saludarte, un gracias inmenso por tu generosidad y por tu disponibilidad plena siempre con FEDIAP. Y agradecerle a todos los que han podido hacer, los que han hecho posible esto, además de la presencia de Cristina, ¿no? Pablo, Silvia y por supuesto Juan Carlos y Edgardo. Y en el medio solamente 2 palabras de lo que estamos escuchando, de que empiezan las clases, no empiezan las clases, que tenemos que tener indicadores, que 2 indicadores sí, 1 indicador no. Desde FEDIAP Nacional siempre hemos sido absolutamente claros, y hoy me quiero enganchar con algo que nos decía la doctora Plenkovich. Las escuelas agrarias tenemos como función el desarrollo integral de la persona, como función central. Para trabajar en el desarrollo integral de la persona hay algo que es esencial, que las personas estén vivas. Entonces, desde FEDIAP siempre vamos a defender la vida. Y la vamos a defender contra toda estadística, porque no es un promedio, cada vida es una vida, y cada vida no tiene precio. Entonces, por favor, corrámonos de las generalizaciones, corrámonos de los centralismos, de las banalizaciones, de los partidismos, y pensemos críticamente desde nuestro territorio, que FEDIAP Nacional los va a acompañar siempre defendiendo la vida. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a Cristina, y muy, muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos. Saludos a todos, besos y abrazos distantes, como corresponde en épocas de pandemia. Gracias a Pablo y a Silvia, y ojalá que podamos darnos ese abrazo muy pronto. Gracias, buenas tardes. Gracias, Cris. Gracias a todos.